Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El poder de Dios manifestado en sus juicios. El texto a meditar lo encontramos en Éxodo 7, versos 13 y 14 que dicen: Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. Entonces Yahweh dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Llegó el momento cuando el Eterno iba a responder las oraciones de su pueblo oprimido, para sacarlo de Egipto con un despliegue tan grande de su poder, que los egipcios se verían obligados a reconocer que el Dios de los hebreos, a quien habían despreciado, era superior a todos los dioses. Los castigaría además por su idolatría y por sus orgullosas jactancias acerca de las bendiciones que habrían derramado sobre ellos sus dioses inertes. El Eterno iba a glorificar su nombre para que otras naciones pudieran oír algo acerca de su poder y temblaran ante lo extraordinario de sus acciones, y para que su pueblo, al presenciar sus obras milagrosas, se apartara definitivamente de la idolatría y le rindiera un culto sin mácula. El Eterno consideró adecuado ejecutar sus juicios sobre Faraón para que éste aprendiera por triste experiencia, ya que de otra manera no se convencería, que su poder era superior al de todos los demás. Los milagros de la vara, que se convirtió en serpiente, y del río, que se convirtió en sangre, no conmovieron el duro corazón de Faraón. Por el contrario, solo lograron que aumentara su odio por los israelitas. Las artimañas de los magos indujeron a creer que estos milagros se hacían por arte de magia, pero cuando desapareció la plaga de las ranas, tuvo abundante evidencia de que no era así. Las ranas murieron y tuvieron que juntarlas en montones. Podían ver sus cuerpos muertos y verificar que contaminaban la atmósfera. En este caso, el rey y todo Egipto tuvieron evidencias que su vana filosofía no pudo disipar, en el sentido de que esta obra no era fruto de la magia, sino un juicio del Dios del cielo. Tampoco los magos pudieron producir piojos. El Eterno no permitió ni siquiera que lograran una apariencia, para su propia vista y la de los egipcios, de que podían producir la plaga de piojos. Quería que Faraón no tuviera la menor excusa para justificar su incredulidad. Obligó incluso a los magos mismos a declarar: dedo de Dios es este. La siguiente plaga fue un enjambre de moscas. No se trataba de esas moscas inofensivas que suelen molestarnos en algunas épocas del año, pues las que descendieron sobre Egipto eran grandes y venenosas. Sus picaduras eran muy dolorosas, tanto para los hombres como para los animales. Dios separó a su pueblo de los egipcios y no permitió que las moscas aparecieran en su territorio. El Eterno envió entonces una plaga dañina sobre el ganado, y al mismo tiempo preservó los animales de los hebreos para que ninguno de ellos muriera. A continuación, vino una plaga de úlceras sobre hombres y animales, y ni siquiera los magos pudieron librarse de ella. Envió después sobre Egipto una plaga de granizo mezclado con fuego, relámpagos y truenos. Las plagas eran anunciadas de antemano para que nadie pudiera decir que se habían producido por casualidad. El Eterno demostró a los egipcios que toda la tierra estaba a las órdenes del Dios de los hebreos, que el trueno, el granizo y la tormenta obedecían su voz. Faraón, el orgulloso rey que preguntó en cierta ocasión: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz?, se humilló y dijo: he pecado esta vez. Yahweh es justo, y yo y mi pueblo impíos. Suplicó a Moisés que intercediera ante Dios por él, para que cesaran los terribles truenos y relámpagos.
el Señor envió a continuación una terrible plaga de langostas. El rey decidió que cayeran las plagas en vez de someterse a Dios. Sin remordimiento vio que su reino se abatía bajo el milagro de estos tremendos juicios. Dios envió entonces tinieblas sobre Egipto. La gente no solo carecía de luz, la atmósfera además estaba enrarecida, de manera que resultaba difícil respirar. Pero los hebreos gozaban de una atmósfera limpia y de luz en todas sus moradas. Yahweh envió otra terrible plaga sobre Egipto, más tremenda que todas las anteriores. El rey y sus sacerdotes idólatras se oponían al último requerimiento de Moisés. Así cayeron sobre Egipto una plaga tras otra, y él cedía solo lo que se veía obligado a ceder por causa de las terribles manifestaciones de la ira de Dios. Persistió en su rebelión incluso cuando la nación egipcia se hallaba en ruinas. Entonces Moisés le dijo que el ángel de Dios quitaría la vida de su primogénito. Ahora, con la tremenda plaga, todo Egipto estaba totalmente abatido y fue completa la rendición de Faraón. No solo les ordenó que salieran del país inmediatamente y llevaran sus bienes consigo, sino que presentó un pedido a los 2 hermanos que ellos difícilmente podrían haber esperado. Iros y bendecidme también a mí. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.